Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Es el canto del salmista de este domingo al recordar la liberación del pueblo judío de su exilio. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Es el canto que podríamos poner en boca del ciego Bartimeo, que encontrándose con Cristo recupera su vista. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Es el canto de toda persona ciega que, marginada al borde del camino de la vida por su fe en Cristo, recupera la vista, encuentra el sentido de su vida y por lo tanto la alegría de vivir. El Evangelio de este domingo nos habla mucho más que de la ya milagrosa curación de un ciego. Es el relato, una catequesis de lo que sucede en la vida de quien ciego, más que física, existencialmente, se encuentra con Cristo. Jericó no era cualquier ciudad, sino un pueblo relativamente pequeño, a 27 kilómetros de Jerusalén aproximadamente, donde Herodes tenía una de sus importantes fortalezas y muchos ricos de Jerusalén tenían allí su segunda casa. A la salida de la ciudad se colocaba este ciego, al borde del camino, mendigando, esperando una moneda, no por misericordia, ya que su ceguera era vista como causa de su pecado, sino esperaba una moneda por obligación, porque así lo mandaba la ley. Se llamaba Bartimeo. En realidad este era su apellido, Bar-Timeo, hijo de Timeo. Su padre era Timeo. Timé en griego significa honor. Este hombre era ciego porque dedicaba su vida a buscar honores, fama, títulos, dineros y otras cosas efímeras. Eso lo llevó a quedar fuera del verdadero camino de la vida, mendigando. Sí, viviendo de la limosna de otros. A muchos este mundo, por la búsqueda de honores, los lleva a vivir de la limosna de otros. Quizás nos puede suceder también a nosotros. Vivir buscando la mirada, la aprobación, el me gusta que otro, autoridad, poderoso o adinerado, pueda dar. Las limosnas que lo contentarán por unas horas, tal vez por unos días, pasan. Siempre lo dejarán insatisfecho al borde del camino. Esa es la imagen de la vida que el evangelista San Marcos da de aquellos que aún no se han encontrado con Cristo y se dejan llevar por los criterios mundanos de la búsqueda de honor, de poder, de dinero, de placer y de tantos otros. Para San Marcos son ciegos, mendigando al borde del camino. El corazón de este hombre no callaba su deseo de una verdadera felicidad. Ese anhelo de eternidad originario, gracias a Dios, aún palpitaba en su interior y desde su pobreza gritó a Jesús que pasaba: Hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, la verdadera oración nace de la propia pobreza. Se avergüenza de ella, quizás, pero reconociéndola, levanta su voz a Dios. Como era de esperar,
Muchos lo increpaban para que se callara. Es la lógica de los ciegos morales acostumbrados a no ver y que no quieren salir de su oscuridad. A quien se ha mundanizado, la luz de Cristo encandila, mejor apagarla. La voz de Cristo incomoda, mejor silenciarla. Bartimeo, por ello, grita más fuerte. Cuando la oración y la vida de fe parecen imposibles, cuando ser cristiano es remar contracorriente, ¿qué hacer? Perseverar y orar con mayor fuerza. Nada de apologías que tanto desgastan, sino perseverar en la fe y orar fuertemente. Jesús lo manda llamar. Se vale de su comunidad para ello. Involucra a la iglesia naciente en la preocupación por las necesidades del hermano. Estos, como buenos discípulos, le dicen: ánimo, levántate, que te llama. Ya sabían que para ser seguidores de Cristo se requiere ánimo, coraje. No es fácil ser cristiano. Se requiere levantarse, dejar la vida pasada, salir de todo victimismo que mendiga y vivir la nueva vida del Evangelio con todas sus exigencias. Y por último, un te llama. Sí, te llama. El seguimiento de Cristo es personal. El Señor se fija no en una masa de gente, sino en ti, en tu persona concreta, con toda tu ceguera y tu pobreza. Te ama, te llama y desea que tú formes parte de su comunidad. De modo increíble, el ciego soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Sus pocas monedas que las recibía en el manto sobre sus rodillas, las dejó. Comprendió que él, que su vida no era para pedir limosnas de otros y que es necesario dejar estas atrás para seguir a Cristo. Entonces el maestro le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si recordamos, es la misma pregunta del domingo pasado a Santiago y Juan, a la que ellos respondieron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Querían honores, prestigios, puestos. Era la petición equivocada. Jesús no da esas cosas. En cambio, en esta ocasión la petición de Bartimeo es tan distinta. Apunta justo a aquello que Jesús quiere dar: luz para la vida, para seguir así el sentido pleno de esta. Le dice: Rabuní, que cobre la vista. La traducción del texto original podría ser más precisa y bella. Maestro, deseo levantar la mirada. Ese es el verbo que se utiliza. Deseo levantar la mirada. Hasta ese momento siempre había vivido mirando hacia abajo, hacia las limosnas que le daban. Quería levantar la vista, alzar su espíritu, abrir su pensamiento y vivir en plenitud. Esa es la petición justa de la oración cristiana. Por eso Jesús le regala la salvación. Esa capacidad de ver la vida, los mismos acontecimientos de siempre, pero con otros ojos llenos de esperanza, con la mirada de Dios, viendo en ellos, en su historia y en la humanidad, aún entre luces y sombras, la presencia de Dios, aprendiendo así dónde ir y qué sentido darle a su vida. Bartimeo, representando a todos los verdaderos creyentes en Cristo, recobró la vista. Dejó de mendigar y pudo entrar en el verdadero camino de la vida. Con razón podemos entonces poner en sus labios las palabras del Salmo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
Amén.